Bienvenidos al canal Trono de Dios Maranatá. Hoy vamos a tratar un tema que yo creo que todos nos hemos preguntado alguna vez, que nos han entrado dudas, ¿no?, al leer las Sagradas Escrituras, que es por qué, en teoría, esa diferencia entre el mal llamado Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, ¿no? Que a veces parece que es un cambio radical, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar pues dar un poco de luz, dar un poco de sentido y bueno, espero que le ayude a alguien a resolver alguna de sus dudas. Bueno, para empezar tenemos que tener claro que eso lo sabemos todos, que Dios es inmutable, desde el principio hasta el fin, siempre. Entonces, como no cambia, hay que pensar y decir, vamos a ver, ¿realmente Dios en el Antiguo Testamento es tan distinto, tan diferente al Nuevo? Bueno, a ver, muchos desprecian el Antiguo Testamento y se quedan con el Nuevo y es incompleto. No se debe de hacer. Pues si la Santa Madre Iglesia escogió los libros que forman la Sagrada Biblia, esos libros son inspirados, y la propia Iglesia, quien los eligió, fueron inspirados, para que escogiese unos y no otros, pues no los podemos desechar porque es que es obra de Dios, ¿vale? Ya en el Nuevo Testamento ya se refiere a escrituras, como escrituras sagradas, el Antiguo Testamento, ¿vale? O sea, que no lo desechemos ni digamos, no, es que como parece esto, pues no, para nada. De hecho, el Catecismo de la Iglesia, en el 101, dice: en la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. La palabra de Dios expresada en lenguas humanas se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, lógicamente no se puede despreciar nada ni omitir, ¿vale? Dice así: la Santa Madre Iglesia, según la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos de este modo, obrando Dios en ellos y por ellos. Como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Todo y solo lo que Dios quería, ¿vale? Pero no habla del cómo. Lógicamente, cada autor tiene una forma de escribir, de expresarse, que eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. San Agustín en A Ratio in Psalmum dice: recordad que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las escrituras, que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados, el que, siendo al comienzo Dios junto a Dios, no necesita sílabas porque no está sometido al tiempo, ¿vale? En el concilio de Hipona, en el 393, se declara la instauración del canon bíblico, y en el concilio de Cartago, en el 397, y en el 419 confirman el canon alejandrino, ¿vale?, que es el que consta de 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, ¿vale? Hay una carta del Papa San Inocencio I en el 405, ¿vale?, donde también oficialmente recoge el canon ya fijo de 46 y 27. Luego en el Concilio de Florencia en 1442 y en el de Trento, por ejemplo, la sesión 4 del 8 de abril del 46, dice así: aquí ponen todos los libros que contiene la Biblia,
Y si alguno no recibiera como sagrados y canónicos los libros mismos íntegros, con todas sus partes, tal y como se han acostumbrado a leer en la Iglesia Católica y se contienen en la antigua edición Vulgata Latina, y despreciara a ciencia y a conciencia las tradiciones predichas, sea anatema. ¿Vale? De hecho, es una herejía que se le conoce como la herejía del marcionismo, ¿vale? Que Tertuliano, que fue uno de los padres de la Iglesia, en su tratado Adversus Marcionem, ya la denunció como herejía. Y luego Policarpo de Esmirna, obispo y discípulo del apóstol Juan, denominó a Marción, de quien viene esta herejía, como primogénito de Satanás. Vale, pues ya con esto creo que ya muchos lo sabrían, pero bueno, para los que no lo sabían, pues que ya no tengan duda. ¿Vale? En Deuteronomio 29, versículo 29, dice así: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, vamos a empezar ya con las referencias que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquí hace referencia a los profetas, ¿vale? Y los reyes. Dice: porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Reconoce perfectamente el Antiguo Testamento. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, Pablo dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. A ver, sí es cierto que la antigua ley fue interpretada abusivamente y a modo humano. Por ejemplo, si os fijáis, los sábados no se podía andar más pasos de los establecidos, no podían hacer la colada, cocinar, no se podían comer los huevos que habían puesto las gallinas ese día por el esfuerzo que habían hecho, ¿vale? Entonces, la mentalidad de entonces cambia y muchas veces hace que esa mentalidad pues se pueda ver reflejada de una manera o de otra. No me refiero a la ley, sino a determinados hechos, ¿vale? ¿Es el mismo Dios? Pues lógicamente sí, ¿vale? Y aquí en Isaías 53, en el Antiguo Testamento, dice: ¿quién dio crédito a nuestra noticia? Y el brazo de Yahvé, ¿a quién se le reveló? Creció como un retoño delante de él, como raíz de la tierra árida. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. Y con todo eran nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido, y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante los que trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Y se puso su sepultura entre los malvados y con los ricos su tumba, por más que no hizo atropello ni hubo engaño de su boca. Bueno, sigue con varios versículos más, haciendo clara referencia al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 8, capítulo 8, versículo 17, dice así: que lo que el profeta Isaías había dicho, que tomó nuestras enfermedades sobre sí mismo y llevó nuestras dolencias sobre sí mismo. Igual, aquí en Mateo se hace referencia al profeta Isaías del Antiguo Testamento, por lo tanto ellos no se olvidaban ni desechaban el Antiguo Testamento. En el Salmo 22, 16, dice así: para los perros me rodean, una reunión de malhechores me rodea, me atravesaron las manos y los pies. Otra vez se vuelve a hacer referencia a Jesucristo en el Antiguo Testamento. En Juan 8,
en el 37 en adelante dice: ya sé que sois descendencia de Abraham, pero tratáis de matarme, porque mi palabra no prende en vosotros. Yo hablo lo que he visto donde mi padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído donde vuestro padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dice: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham, pero tratáis de matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron: nosotros no hemos nacido de la prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús le respondió: si Dios fuera vuestro padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Bueno, es en adelante, vamos, de hecho este capítulo con estos versículos hasta el 58 es demoledor. Igualmente habla de Abraham. El Señor más adelante dice que Abraham dijo: cuando viese al Mesías se regocijaría, le vio y se regocijó. Por lo tanto, pues igual, el Señor, como no puede ser de otra manera, pues da total validez al Antiguo Testamento. Entre otras cosas porque no se va a contradecir a sí mismo. Aquí en Isaías 7, versículo 14 del Antiguo Testamento, dice: pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Luego en el Nuevo Testamento dice Mateo 1, versículo 23, dice: ved que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Pues ahí lo tenemos. En 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo 4 y 5, dice Pablo: y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no fueron del agrado de Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Jesucristo estaba presente en el Antiguo Testamento. Y lo está diciendo Pablo. En Mateo 24, versículo 15, Jesús reconoce a Daniel como profeta del Antiguo Testamento. Y dice así: entonces vendrá el fin, cuando veáis pues la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo. El que lea, que entienda. Vuelve a hacer referencia a nuestro Señor al Antiguo Testamento y dando validez a los profetas. Luego en Hechos 3, versículo 13, el Nuevo Testamento, Pedro, aquí igual, lo vuelvo a dejar muy claro: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis, y de quien renegasteis ante Pilato, cuando éste estaba resuelto a ponerlo en libertad. Igualmente, vuelve a hacer lo mismo Pedro. Igual, en Hechos 3, 18, dice Pedro: pero Dios cumpliendo de este modo a lo que había anunciado por boca de los profetas, que su Cristo padecería. O sea, aquí no solo identifica a Yahvé, ¿vale?, el mal llamado Dios del Antiguo Testamento, como Dios verdadero de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que también afirma que es el Padre de Jesús. Aquí hay algunos que pueden parecer un poco contradictorios, por eso digo que sí hay que tener en cuenta el agiógrafo cómo lo quiere representar, cómo lo quiere plasmar, porque en Jeremías 44, versículo 3, habla de dioses, dice así: en vista de la maldad que hicieron para irritarme, yendo a incensar y servir a otros dioses desconocidos de ellos, de vosotros y de vuestros padres. Y luego en Isaías 44:6 dice: así habló el Señor, el Rey de Israel, su Redentor, el Señor omnipotente: yo soy el primero y soy el último, y no hay ningún Dios fuera de mí. En cambio, en Jeremías 44:3 habla de dioses, y aquí habla de un solo Dios. ¿Qué se equivocó aquí? ¿Se equivocó al inspirar a los lectores? O sea, a los agiógrafos. No, ¿verdad? Pues bueno,
Así se quería representar en Jeremías y en Isaías de otra manera, pues distintos autores, pues bueno, eso igual hay que tenerlo en cuenta cuando se lee la Biblia, porque es normal, lleva confusión y a todos nos ha pasado. Por ejemplo, ¿Dios se arrepiente? Pues no, Dios no se arrepiente. No se arrepiente, de hecho. Pero ellos lo expresaban como diciendo, se arrepiente. Aquí en Jeremías 3, del 9 al 10, dice, quién sabe, quizás vuelva Dios y se arrepienta, se vuelva del ardor de su cólera y no perezcamos. Vio Dios lo que hacían, cómo se convirtieron de su mala conducta y se arrepintió Dios del mal que había determinado hacerles y no lo hizo. ¿Vale? Esto no quiere decir que Dios se arrepintiera, ¿vale? Sino, bueno, pues quien lo está escribiendo pues le atribuye a Dios una cualidad humana, probablemente pues eso, para que el lector lo entienda mejor. Vamos al tema de la justicia y la misericordia, ¿no?, de Dios. A ver si de verdad era tan malo o no era tan malo. En Génesis 18, del 22 al 28, habla de Sodoma y Gomorra, dice, y marcharon desde allí aquellos individuos camino de Sodoma, en tanto que Abraham permanecía parado delante de Yahvé. Abordóle Abraham y dijo, ¿así que vas a borrar al justo con el malvado? Tal vez haya 50 justos en la ciudad. ¿Es que vas a borrarlos y no perdonarás aquel lugar por los 50 justos que hubiere dentro? Tú no puedes hacer tal cosa, dejar morir al justo con el malvado y que corran parejas de uno con el otro. Tú no puedes, el juez de toda la tierra, ¿va a fallar una injusticia? Dice Yahvé, si encuentro en Sodoma a 50 justos, perdonaré a todo el lugar por amor de aquellos. Replicó Abraham, mira que soy atrevido de interpelar a mi señor, que yo soy polvo y ceniza. Supón que los 50 justos fallen por 5. ¿Destruirías por los 5 a toda la ciudad? Dijo, no la destruiré si encuentro allí a 45. ¿Vale? Pues bueno, así sigue hasta 10, hasta esa cantidad. O sea que bueno, esto, vamos, yo aquí no veo ningún dios exterminador ni nada. Hago aquí lo que sea y me da igual que haya una cosa u otra, muchos justos, injustos, da igual, ¿no? Yo barro con todo. No, se ve muy claro aquí. Luego en Génesis 19, versículo 29, dice, así pues, cuando Dios destruyó las ciudades de la redonda, se acordó de Abraham y puso a Lot a salvo de la catástrofe, cuando arrasó las ciudades en que Lot habitaba. Ya está, porque eran los únicos justos que había. En Ezequiel 18, versículos de 5 al 9, dice así, el que es justo y practica el derecho y la justicia no come en los montes ni alza sus ojos a las basuras de la casa de Israel, no contamina a la mujer de su prójimo ni se acerca a una mujer durante su impureza, no oprime a nadie, devuelve la prenda de una deuda, no comete rapiñas, da su pan al hambriento y viste al desnudo, no presta con usura ni cobra intereses, aparta su mano de la injusticia, dicta un juicio honrado entre hombres y hombres, se conduce según sus preceptos, observa mis normas, obrando conforme a la verdad. Un hombre así es justo, vivirá sin duda, oráculo del Señor Yahvé. Aquí no está pidiendo cosas raras, ni cosas malas, ni cosas crueles a nadie. En Ezequiel 18, versículos del 19 al 23, dice, y vosotros decís, ¿por qué no carga el hijo con la culpa de su padre? Pero el hijo ha practicado el derecho y la justicia, ha observado todos mis preceptos y los ha puesto en práctica, vivirá sin duda. El que peque es quien morirá. El hijo no cargará con la culpa del padre, ni el padre con la culpa de su hijo. Al justo se le imputará su justicia y al malvado su maldad. En cuanto al malvado, si se aparta de todos los pecados que ha cometido, observa todos mis preceptos y practica el derecho y la justicia, vivirá sin duda, no morirá. Ninguno de los crímenes que cometió se le recordará más, vivirá a causa de la justicia que ha practicado. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del malvado y no más bien en que se convierta de su conducta y viva? Yo estoy seguro que esto, los falsos dioses, o más bien demonios, de las otras tribus, o amalecitas, o los cananeos y toda esta gente, no creo que les dijese su dios, sus falsos dioses, estas palabras.
No lo creo. Benevolencia de Dios. Oseas 6:6. Pues quiero misericordia y no sacrificios, el conocimiento de Elohim más que holocaustos. Oseas 2:13. Desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved a Yahvé vuestro Dios, porque Él es clemente y misericordioso, tardo a la cólera, rico en amor, y se ablanda ante la desgracia. A ver, es que no tiene sentido que fuese clemente y misericordioso y perdonase a los pecadores una vez arrepentidos y a la vez exterminase a inocentes. Es un sinsentido absoluto. O sea, vamos a ver, lo que Dios ha sido, es y será, es justo y misericordioso, lo entendamos o no. En Lucas 6:36, en el Nuevo Testamento, propio Señor, hablando de su Padre, sed misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, los que solo creen en el Nuevo Testamento tienen que creer esto, porque eso lo dice nuestro Señor Jesucristo. No podemos creer lo que queremos y lo que no. El mismo Señor lo está diciendo, de su Padre misericordioso. En Génesis 4:10-11, cuando Caín mata a Abel, dice el Señor: ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Pues, lógicamente lo condena. Es que es lógico. En Éxodo 23:7, no quites la vida del inocente justo. En Éxodo 20:13, no matarás. Por ejemplo, aquí en el Nuevo Testamento, en Mateo 5:21 y 22, esto lo dice el propio Señor Jesucristo. Aquí parece incluso más estricto. Dice: habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice con su hermano será reo ante el tribunal. O sea, ya no solamente matar, sino si te encolerizas con tu hermano, también serás reo del tribunal. O sea, y le mete con un punto más de severidad, ¿no? En Hechos 5, versículos del 1 al 5, ¿vale? En la época de Jesús, dice: un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su mujer Safira, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio. Sabiéndolo también su mujer, la otra parte la trajo y la puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo? ¿Es que mientras lo tenías no era tuyo y una vez vendido no podías disponer del precio? ¿Por qué determinaste en tu corazón hacer eso? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías esas palabras, cayó y expiró, y un gran temor se apoderó de cuantos lo oyeron. Aquí esto es el Nuevo Testamento. Y a lo mejor, ¿qué tanto por ciento habrá de nosotros que haría eso? Yo no lo sé. No lo sé cuánta gente sería capaz de hacer eso, ¿no? Pero engañó y murió. En Ezequiel 3:33-11 dice así: diles, por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta de su conducta y viva. Convertíos de vuestra mala conducta. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Hombre, es que la paciencia del Señor es infinita. Y cuántas veces en el Antiguo Testamento le dice a la casa de Israel que se convierta. Cuántas veces les perdona. Eso no es de ser un Dios ávido de venganza y de sangre. Jonás 4, capítulos 2 al 4. Se dirigió a Yahvé y le dijo: Yahvé, es exactamente lo que yo preveía cuando estaba todavía en mi tierra. Y por esto traté de huir a Tarsis. Yo sabía que tú eres un Dios clemente y misericordioso, paciente y lleno de bondad, siempre dispuesto a perdonar. Mateo 10, versículo 15. Aquí es cuando el Señor manda aquí a los apóstoles a proclamar el reino de Dios, ¿no? Y le dice lo que le pasará a las ciudades
que no les reciban ni les escuchen. El propio Jesucristo. Yo os aseguro, el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad, refiriéndose a los que no le reciban ni les escuchen. O sea que igual, aquí no se anda con chiquitas el Señor. En Corintios 10, versículos de 7 al 10, aquí habla Pablo sobre los castigos de Dios en el Antiguo Testamento. Dice: no hagáis idólatras, al igual que algunos de ellos, como dice la Escritura. Sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantó a divertirse. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron muertos 23.000 en un solo día. Ni tentemos al Señor, como algunos de ellos le tentaron, y perecieron víctimas de las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron bajo el exterminador. Aquí a San Pablo, que pertenece al Nuevo Testamento, le parece un juicio justo, que ejecutase al rebelde que no se quería arrepentir ni convertirse. Cuidado, ¿vale? O sea, aquí ya tenemos dos lecturas. Pablo lo aprueba, lo reconoce, como no puede ser de otra manera, y aparte, lógicamente, reconoce al Dios del Antiguo Testamento como el verdadero Dios, como el Padre de nuestro Señor. En Jeremías 25, versículos del 28 al 38, en el Antiguo Testamento, dice así, ¿no? Y se niegan a tomar de la copa que tú les presentes. Les dirás, esto les dice Yahvé, ustedes tienen que beber, porque la ciudad que lleva mi nombre es la primera que empiezo a castigar. ¿Y ustedes quedarán sin castigo? No, porque yo mismo dejaré caer la espada contra todos los habitantes de la tierra, dice Yahvé de los ejércitos. De la tierra, quedad con esto. Y tú les comunicarás todas estas cosas y les dirás, ruge Yahvé desde lo alto y grita desde su santa morada, ruge con fuerza contra su corral y lanza gritos como los que pisan la uva en el lagar. A todos los habitantes de la tierra hasta el fin del mundo ha llegado el eco de su voz. Pues Yahvé abre el proceso de todas las naciones, pone pleito a todo mortal y a los impíos los condena a la espada, dice Yahvé. Y añade Yahvé, la catástrofe se extiende de nación en nación y una tempestad inmensa estalla desde los confines de la tierra. Y las víctimas de Yahvé se extenderán de un lado a otro y extremo de la tierra. No las recogerán ni las enterrarán, sino que quedarán tiradas por el suelo como grano. Pastores lacen alaridos y griten, revuélquense en la tierra, dueños del rebaño, porque a ustedes les toca ir al matadero y ser ejecutados como carneros escogidos. No habrá salvación para los pastores ni escapatoria para los dueños. Escuchen los gritos de los pastores y los alaridos de los dueños del rebaño, porque Yahvé ha destruido el pasto. Ya no hay vida en los potreros verdes por el ardor de la cólera de Yahvé. El león ha dejado su guarida y la tierra se ha convertido en un desierto bajo los golpes de la espada destructora. Bueno, yo aquí veo que es un recurso literario, o sea, porque si hubiese dejado la tierra como un desierto, pues es que hubiese exterminado a todos. Y si hubiese exterminado a todos, toda la tierra, pues no estaríamos aquí ninguno. ¿Vale? Por ejemplo, luego en el exterminio de los amalecitas, ¿no? Dice en Samuel 15, en el versículo 3. Creo que estos versículos son los que más nos pueden hacer ver la pregunta esa que nos hacemos de qué crueldad es esta, ¿no? De Dios. Bueno. Dice así, ahora vete y castiga a Amalec, consagrándolo al anatema con todo lo que posee. No tengas compasión de él, mata hombres y mujeres, niños y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y asnos. ¿Vale? En Samuel 15, 8, 9, dice, capturó vivo a Agag, rey de Amalec, y consagró al exterminio a todo el pueblo, pasándolos al filo de la espada. Pero Saúl y su tropa perdonaron la vida a Agag y a lo mejor del ganado mayor y menor, a los animales cebados, a los corderos y a todo lo que había de bueno, y no quisieron consagrarlo al exterminio.
Exterminaron, en cambio, todo lo que era despreciable y sin valor. ¿Vale? Aquí Samuel se molesta con Saúl, ¿vale? Y Saúl le replica y le dice: yo escuché la voz del Señor, hice la expedición que él me había encomendado, traje a Agag, rey de Amalek, consagré al exterminio a los amalecitas. ¿Vale? Le habían dicho que exterminase a todos, pero bueno, él no cumplió con lo de Agag y con lo de los animales. Pero luego, en Samuel 30, que es cuando David lucha contra los amalecitas, claro, tú dices, si los ha exterminado, ¿cómo vas a luchar contra ellos? Esto fue un poquito más tarde. ¿Cómo vas a luchar si los ha exterminado Saúl? Porque luego Agag también. O sea, no es creo, si no recuerdo mal, le cortan la cabeza o lo descuartizan, no recuerdo bien. Entonces ahí ya amalecitas ya no tendría que haber. Y David luchó después con ellos. Entonces, ¿lo ha querido expresar así? ¿No lo ha querido expresar así? Bueno. En Sofonías 3, del 8 al 9, dice: por eso esperadme, oráculo de Yahvé, el día en que me levante como testigo, porque he decidido reunir a las naciones, congregar a los reinos para derramar sobre ellos mi ira, todo el ardor de mi cólera, porque con el fuego de mi celo será devorada toda la tierra. Yo entonces volveré puro el labio de los pueblos para que invoquen todos el nombre de Yahvé y le sirvan bajo su mismo yugo. Vuelve a pasar lo mismo. Dice, porque con el fuego de mi celo será devorada toda la tierra. Y acto seguido, en el siguiente versículo, dice que volverá puro el labio de los pueblos para que invoquen todos el nombre de Yahvé. A ver, si los exterminasen, no podría volver puros los labios de los pueblos. A ver, teniendo en cuenta los sufrimientos que hay en el desierto, iba a decir, en el infierno, ¿vale? Por lo que está escrito, por revelaciones a santos o a místicos. Bueno, es horrible, o sea, es muy difícil de describir lo que se vive ahí, ¿no? Entonces nosotros, pues desde nuestra soberbia, o sea, y desde nuestra miseria, nos creemos con la potestad de juzgar a Dios y sus obras, sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿no? Y por otro lado, a la vez, sobre los enemigos, ¿vale?, de este mundo, en este mundo, mejor dicho, pues si los mandamos al infierno, pues mejor todavía. Y esos sufrimientos no tienen nada que ver con lo que pasó, con lo que se narra en el Antiguo Testamento. O sea, es que yo invitaría a que nadie haga esos juicios tan gratuitos de decir que Dios en el Antiguo Testamento o era un Dios distinto o que era malvado, sanguinario, vengativo y toda esa serie de burradas, ¿vale? A ver, es normal, nadie en su sano juicio, ¿vale?, podría defender la muerte de un niño, ¿no?, en estos casos que hemos explicado aquí de supuesto exterminio, ¿no? Y así nos lo dice Dios, pero es que nuestro entendimiento y saber llega hasta un cierto punto. O sea, los pueblos exterminados, entre comillas, ¿vale?, adoraban a falsos dioses que no eran otra cosa que demonios, y que hoy en la actualidad es a nivel mundial, porque ya es a nivel mundial, es brutal. Sabemos cómo son las élites que gobiernan este mundo, o mal llamadas élites, ¿vale?, y ya sabemos lo que pasa. Aunque mucha gente no se entera de lo que está pasando, pues otros sí sabemos un poquito más. Creo que hay cosas que tampoco sabemos, que serían muy gordas de lo que hace esta gente en las sombras. Entre otras cosas, pues igual lo de sacrificios de niños y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y cómo tienen al mundo sumido en guerras, en odios, en venganzas, en crisis,
en destrucción de las sociedades, de la moral, de la fe, de absolutamente todo lo creado, ¿no? Y formado en este mundo. Así que esa gente, nosotros dentro de nuestro juicio vulgar y totalmente imparcial, consideramos que se merecen ese sufrimiento del infierno eterno, con unos dolores indescriptibles, una agonía indescriptible, un miedo, un terror indescriptible, unas penas indescriptibles, o sea, todo a lo bestia, o sea, multiplicado exponencialmente a lo que llega nuestra imaginación. Pero Dios, a través del pueblo de Israel, o con un pueblo o con otro tal, consagraba, entre comillas, al exterminio, le decimos que es un asesino. Bueno, nosotros es que hay muchas cosas que no sabemos, ni tenemos por qué saber. De hecho, aquí, por ejemplo, en Romanos 11, del 33 al 34, Pablo lo expresa perfectamente. Dice: oh profundidad de la riqueza y sabiduría de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios, inescrutables sus caminos, porque ¿quién conoció el pensamiento de Dios? Pues eso, que nosotros no somos nadie para juzgar a Dios, ni decir que es una cosa o decir que es otra. Y nada, pues terminamos con Mateo 5, 17. Dice el Señor así: no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para llevar a la forma perfecta. O sea, que cualquier error que se podía dar del Antiguo Testamento, de interpretación de esta gente, de tal, pues el Señor vino entre otras cosas, para llevarlo a la forma perfecta. Ya está. Así que espero que haya servido para ver realmente, pues, cómo es Dios en el Antiguo Testamento, pues que es como es. No hay ni muchísimo menos tanta diferencia de cómo Él mismo es en el Nuevo Testamento. Creo que se puede deber más a lo que os he comentado, recursos literarios, en la época, de cómo se expresaba, ¿vale? Hoy, por ejemplo, pues bueno, la palabra holocausto pues no se utiliza mucho, ¿vale? Hay algunos que sí lo utilizan para todo, pero bueno, que por norma general no. Entonces tengamos eso en cuenta y no caigamos tanto en soberbia de juzgar al Señor de esa manera, y de ninguna, porque no somos nadie para juzgarle, y menos para tacharle de ciertas cosas. Así que nada, un abrazo fuerte a todos y viva Cristo Rey. Ayuda a crecer la predicación del Evangelio y la gracia de Dios a través de nuestro canal Trono de Dios Maranatá. Muchas personas buscan sana doctrina cristiana. Muchos están en búsqueda y otros aún dormidos. Quieren despertar y necesitan ayuda. Comparte estos contenidos con las personas que Dios ponga en tu corazón, para que pueda llegar a muchos la gracia de Dios y la salvación. Tú también eres un apóstol de los últimos tiempos, y junto con San Pablo anunciamos a Cristo, Rey de nuestras vidas y de nuestras familias. He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe, y ya está preparada para mí la corona de justicia, que el Señor, como justo juez, me dará en ese día. Y no solamente a mí, sino a todos los que hay aguardando con amor su manifestación.
¡Viva Cristo Rey!